Queremos libertad. Sí, ya no queremos ser parte de esta servidumbre. Queremos ser campesinos libres, no siervos. Tranquilos, tranquilos. Como su amigo y gobernante, el zar Alexander II, aboliré ahora mismo la servidumbre. Órale, ¿en serio? Así es. Bien, lo hicimos. Bien, solo una cosita. Ahora que le he quitado la fuerza de trabajo a sus amos, ustedes tienen una deuda perpetua con ellos. Así que tendrán que pagarle con su trabajo una cantidad ingente de dinero. Una deuda que pasará incluso a sus hijos. ¿Qué? Así que seguirán trabajando en el campo hasta morir, o pueden quizás trabajar en una fábrica bajo condiciones miserables, esperando morir de alguna enfermedad infecciosa. ¡Nos vemos, bebés! Así es, amigos, nos encontramos en Rusia en el siglo XIX, un lugar en donde si no eras un aristócrata o habías nacido en medio de la nobleza, tu destino era pasar hambre una y otra vez. Todo esto producto de un sistema económico poco productivo y unos intentos fallidos de modernizar un país enorme del tamaño de un continente y que además era multiétnico. Te cuento, el Imperio Ruso había existido desde 1721 y era gobernado por los zares, que eran una especie de monarcas con poder casi absoluto. Por ahí de 1812, Rusia quedó bien parada ante el mundo por haberle hecho frente a Napoleón Bonaparte, y todas las demás potencias creían que el imperio era invencible, pero después de numerosas guerras con países vecinos y varias derrotas, los mismos rusos se dan cuenta que esto es solo una fachada y que necesitan industrializarse urgentemente para mantener su título de potencia. Es por eso que poco a poco intentan copiar prácticas económicas de otras potencias europeas, abolen la servidumbre e intentan adaptar al mundo moderno. Sin embargo, las precarias condiciones laborales, la represión del zar Alexander III y el hecho de que los campesinos veían con impotencia cómo la aristocracia se bañaba en comida mientras ellos morían de hambre, sentó las bases de un profundo deseo de revolución. Pero antes de hablar de Marx, Lenin y Trotsky, tenemos que hablar de los dos últimos zares de la dinastía Romanov. Mientras que el zar Alexander II era un hombre de ideas liberales que buscaba a toda costa evitar un conflicto armado, una revolución violenta, su hijo Alexander III era más proclive a la represión. En un intento de gobernar el imperio de forma más sencilla, intentó rusificar todas aquellas zonas que estaban bajo el control y el dominio del zar. ¿Eres de Azerbaiyán y no hablas ruso? Bueno, ahora lo hablas. ¿Eres de Finlandia y te gustan los parlamentos y la democracia? Lo siento, ahora amas la monarquía. ¿Eres de Lituania o Polonia? Ahora todo se escribe en ruso y si no, vas a la cárcel. De esta forma, el zar quería hacer una Rusia mucho más homogénea que pudiera hacerle frente a una futura gran guerra. Además de esto, Alexander III promovió una industrialización rápida, pero a un precio bastante elevado, imponiendo cuotas de producción bastante elevadas para los campesinos que con trabajo producían lo suficiente, y a pesar de eso, el gobierno mismo vendía el exceso de grano a otros países, por lo tanto pasaban hambre. Fue esta política de vender al extranjero todo lo que ellos ni siquiera tenían lo que provocó diversas hambrunas, entre ellas la de 1891 y 1892, que mató cerca de 380,000 personas. Pero lo que tenía de autócrata también lo tenía de buen estratega político, porque primero logró consolidar su alianza con Francia, mantener una dedicada pero estable relación con Reino Unido y mantener cierto grado de diplomacia con las potencias centrales en Europa. Además que ordenó la construcción del primer tren transiberiano que atravesaría todo el gigantesco país. Pero cuando las cosas apenas empezaban a estabilizarse, pasa esto. Estimado zar, ¿no será un momento ideal para empezar a instruir a su hijo en las artes de gobernar? Nah, ¿cómo crees? Es apenas un adolescente que busca disfrutar la vida. Está chavito. Pero, señor, ¿qué pasa si usted muere? No creo, tengo apenas 49 años, estoy en lo mejor de mi etapa adulta. A menos que... me duele la espalda. Y de esta forma muere el zar de enfermedad renal, dejando todo el destino de la madre Rusia en las manos de un joven que simplemente quería vivir la vida, disfrutarla, viajar y tomarse fotos extrañas con sus amigos de la universidad por alguna razón. Así es, Nicolás II. Nico era un joven inquieto, de semblante delicado, que gustaba de viajar por el mundo, como cuando con su primo George V, el rey de Inglaterra, visitó Egipto, la India e incluso Japón, donde ambos se tatuaron un dragón. Sí, en efecto, esto es una historia real. De regreso a Rusia, su padre muere y un joven Nico de 26 años, completamente inexperto en el arte de gobernar, asciende al trono.
y una serie de eventos desafortunados que te voy a contar detonan la caída de la dinastía Romanov. Para su coronación se hizo un gran festival en la famosa plaza de Kodinka, en donde se repartió panes, pretzels y salchichas a todas las personas que asistieran. Pero ¿qué pasa cuando das cosas gratis a una multitud hambrienta? Pues resulta que se presentó una estampida que acabó con la vida de 1200 personas en tan solo unos minutos. Mala suerte si es tu primera aparición como zar, ¿no crees? Con esta tragedia se afectó importantemente la reputación del zar, al cual empezaron a llamar el sanguinario, pero a pesar de eso consiguió empezar su gobierno con cierto grado de positivismo y optimismo, porque algunos resultados de esta lenta pero estable modernización empezaban a verse en sectores como la minería o la industria. Pero como era de esperarse, un choque entre dos potencias que buscaban expandirse por toda Asia en ese momento era prácticamente inevitable. Los rusos querían Manchuria, los japoneses querían Manchuria, todo el mundo quería Manchuria, y por lo tanto entran en guerra en 1904 en la guerra ruso-japonesa para ver de qué cuero salen más correas. De hecho tengo un video de la fase expansionista del Imperio de Japón que te recomiendo que veas acá arriba al terminar este video. ¿Y cómo le fue al guapo Nicolás? Bueno... ¿Entonces tú crees que yendo a la guerra contra los japoneses me gane la simpatía del pueblo ruso? Sí, claro, necesitan sentir que la madre Rusia es fuerte y poderosa. Ok, adelante. Señor. Sí, ¿cómo nos fue? Pues ya no hay barcos, señor. ¡Genial! ¡Logramos hundir todos los barcos japoneses! No, señor, nuestros barcos. Nosotros ya no tenemos barcos. ¡Fuck! Y de esta manera los japoneses ganan la guerra a Rusia a un precio bastante alto, pero la ganan, y la popularidad del zar cae junto con la moral del pueblo ruso. Pero dentro de todo este caos, todo era malo dentro del gobierno del zar Nicolás II. La verdad es que no, los que lo conocieron lo describían como una persona bastante noble que verdaderamente se preocupaba por su pueblo. Impulsó la creación de escuelas, fundó hospitales, impulsó la creación de nuevas leyes para empezar a proteger a los trabajadores, que en ese momento casi no tenían derechos prácticamente, pero era inevitable que siguiera los pasos de sus predecesores con tal de mantener su poder. En 1905, una marcha pacífica en la capital, San Petersburgo, organizada por Georgi Gapon, un pastor ortodoxo que incluso sentía cierto grado de admiración por el zar, fue disuadida por la policía, que disparó en contra de hombres, mujeres y niños que iban sin armas. A pesar que Nicolás ni siquiera estaba en la ciudad y no dio la orden, se ganó el desprecio de mucha más gente, pero sobre todo el desprecio de los trabajadores, que conformaban la mayor parte de la multitud. Esto detonó la revolución de 1905, donde miles y miles de trabajadores hicieron un paro nacional, prácticamente dejaron a las ciudades sin luz, sin energía eléctrica, y estaban completamente listos para tomar las armas y derrocar al zar en ese momento. Es por eso que Nicolás II y sus ministros tuvieron que empezar a ceder terreno ante esta avalancha de rusos hartos de la monarquía, y fue entonces que nació la Duma, una especie de asamblea legislativa conformada por burgueses, empresarios, altos mandos militares, que tenían esta función de despojar de parte de su poder a el zar, que tenía poder absoluto. A pesar de que se crearon las famosas leyes fundamentales y se intentó pasar de una monarquía a una monarquía parlamentaria, la verdad es que había mucha resistencia al cambio y el zar prácticamente conservó todo su poder. Así que te salvaste, mi querido Nico, pero esta no sería la última revolución, porque se viene lo bueno. Y a pesar de todo esto, ¿por qué no tenemos todavía noticias del revolucionario más recordado de todos los tiempos, conocido desde Rusia hasta China, paladín del comunismo y de la revolución, y con un carácter más explosivo que la pólvora? Bueno, te cuento. Contrario a lo que se cree, Vladimir Lenin no nació en el seno de una familia de trabajadores pobres. Lenin venía de una familia suficientemente acomodada como para pagarle la educación a sus hijos. De hecho, sus padres eran descendientes de judíos bien educados que hablaban 3 idiomas y que discutían sobre filosofía con su círculo social de clase media. Lenin y su hermano Alexander fueron a la universidad en San Petersburgo. Su hermano se une a un grupo de terroristas revolucionarios e intentan asesinar al zar con una bomba casera. Los atrapan, los cuelgan, y en Lenin surge un sentimiento antimonarquía aún más fuerte, que ya venía gestándose desde que descubrió a Marx. Karl Marx era un filósofo alemán que proponía que, dadas las condiciones de explotación e inequidad que sufrían los obreros de la época, era inevitable una lucha de clases en la que los dueños de la tierra y los medios de producción serían despojados de su poder.
y el proletariado traería la ansiada justicia llamada comunismo, lo cual tendría que pasar antes por una fase de transición llamada socialismo, porque comunismo y socialismo no es lo mismo, pero como está muy enredado también te hice un video que te dejo aquí arriba para explicar la diferencia entre estos dos. Y bueno, los postulados de Marx hicieron eco en este joven Lenin que estaba completamente listo para iniciar una revolución y volverse cada vez más radical. ¿Y cómo era hablar con Lenin en aquella época? Era algo más o menos así. Ok, Lenin, yo creo que el marxismo no podría aplicar a Rusia. Tenemos puros campesinos analfabetas, casi no hay fábricas. Escúchame bien, pedazos de basura. La revolución se dará en donde sea que existe un rey que coma pavo ahumado mientras su pueblo sufre de hambre. O sea que para derrocar un zar se necesita haber pasado hambre. Así es, pedazo de animal callejero. ¿Alguna vez pasaste hambre tú, Lenin? Mira, incompetente y repugnante adefesio capitalista, te pregunto. ¿Tienes que ser un perro para ser un veterinario? No. Entonces no es necesario. Ahora, si me disculpas, tengo que irme para mi colación de las 6 de la tarde. Gracias a sus grandes capacidades de oratoria y su carácter muy radical, atrajo a cientos de personas a su movimiento. Y para 1985 repartieron folletos en todas las fábricas que pudieron para empezar a agitar las masas y avivar el espíritu revolucionario. Hasta que la policía los arrestó y Lenin tuvo que pasar por una penosa vida penitenciaria. Bueno, la verdad que no es así. Su estancia en su celda era muy cómoda, tenía toda clase de alimentos e incluso insumos para hacer sus escritos pro-revolucionarios. Labor que continuó durante su exilio en Siberia por varios años, viviendo una vida que, si bien estaba siempre vigilada por los guardias, nunca tuvo que pasar por el hambre o el frío. Beneficios de venir de una familia noble. Fue precisamente este exilio que le permitió redactar numerosos artículos para avivar las aspiraciones de derrocar al zar y que enviaba hacia Alemania y luego hacia Rusia de forma secreta, hasta que al acabar su exilio se mudó con su esposa a Múnich y hasta fundó su propio periódico. Incapaz de regresar a Rusia porque prácticamente estaba marcado y fichado por la policía secreta del zar, se contactó con otros pensadores rusos marxistas de la época y celebran desde Bruselas y Londres el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata, donde los miembros del partido prácticamente fundaron dos bandos: los más radicales, que se llamaban a sí mismos bolcheviques, que seguían a Lenin y que eran la minoría, y los más conservadores, que eran los mencheviques, que eran la mayoría y que querían formar una especie de estado capitalista más o menos semejante a Reino Unido. Irónicamente, bolchevique significa mayoría y menchevique significa minoría, así que las cosas estaban al revés. Por increíble que parezca, ninguna de las dos facciones del partido realmente toleraba a Lenin y por lo tanto lo van segregando del poder, hasta que en 1905 un intento de revolución hizo que estos dos empezaran a cruzar sus caminos.